La casiterita, que contiene un 80% de óxido de estaño 4, es el principal mineral para la extracción de estaño según esta reacción. Y la reacción nos dice que el óxido de estaño 4 reacciona con el carbono para obtener el estaño sólido, estaño metal y dióxido de carbono en forma de gas. Nos dice que se reaccionan 50 gramos de casiterita. Casiterita con un 80% de óxido de estaño. Vale. Ahora, antes de leer lo que nos pide, vamos a ajustar la ecuación. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Contamos átomos. Bien, en los reactivos tenemos el óxido de estaño, el cual tiene un átomo de estaño, y vemos que también hay el mismo número, un átomo de estaño en los productos. De carbono tenemos un átomo de carbono en los reactivos y un átomo de carbono en productos. Y por último, el oxígeno, 2 átomos de oxígeno en el óxido de estaño, 2 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono y por tanto está ajustado. Una vez tenemos la ecuación ajustada, pues vamos a ver qué es esto de la casiterita. Bien, la casiterita no aparece en la ecuación. La casiterita tenemos 50 gramos, pero dentro de la casiterita tenemos un 80% del óxido de estaño 4, que sí que es el que aparece en la ecuación, y un 20% que no nos sirve para nada, y vamos a suponer que son impurezas inertes, las cuales no usaremos absolutamente para nada, no aparecen en la ecuación. Luego, en primer lugar, calcularemos cuántos gramos de óxido de estaño tenemos y cuántos moles hay a partir de esos gramos, moles de óxido de estaño. Necesitamos masas atómicas. Las masas atómicas son, vamos a poner la masa atómica del estaño, es 118,71. La masa atómica del oxígeno es 16 y la masa atómica del carbono es 12. A partir de aquí calculamos masas molares. La masa molar relativa del SNO2, óxido de estaño 4, sería 118,71 más 2 por 16 para el oxígeno y nos sale para el óxido de estaño 4 150,71 gramos por mol. ¿Qué más necesitamos? Bueno, de momento creo que lo tenemos todo. Luego, antes de calcular, vamos a ver cuánto óxido de estaño tenemos en moles. Empezamos, por tanto, con lo que tenemos, que son los 80 gramos de casiterita. Bien, factor de conversión. Y vamos a calcular cuántos gramos tenemos de 50. Esto eran 50 gramos de casiterita al 80%. Bien, con estos 50 gramos de casiterita vamos a calcular cuánto óxido de estaño puro tenemos. Si tuviéramos 100 gramos de casiterita, tendríamos únicamente 80 gramos de óxido de estaño. Tachamos lo que está repetido, gramos de casiterita lo tachamos, y si hacemos este cálculo, pues tendríamos los gramos de óxido de estaño. Vamos a seguir y calculamos los moles. 150,71 gramos de óxido de estaño corresponde exactamente a un mol de óxido de estaño. Bien, con esto ya lo tenemos. Vamos a tachar gramos de óxido de estaño, lo único que no nos queda repetido son los moles, y haciendo toda esta operación, pues tendríamos 50 por 80 dividido 100 por 150,71. Nos sale 0,265 mol de óxido de estaño 4. Bien, con este dato ya tenemos los moles de óxido de estaño que están los reactivos, y dado que siempre la ecuación nos da una lectura un mol de óxido de estaño con un mol de carbono, un mol de estaño se produce y un mol de dióxido de carbono se produce, pues debemos trabajar con moles. Para eso hemos calculado los moles de óxido de estaño. Bien, una vez los tenemos, que nos pida lo que quiera. Vámonos al apartado A. ¿Cuántos gramos de carbono se han utilizado? Pues empezamos con los moles de óxido de estaño. 0,265 mol de
óxido de estaño. Bien, nos piden gramos de carbono, pero como la ecuación, siempre la estequiometría, pues la leemos con moles, pues leemos la ecuación. Si reacciona un mol de óxido de estaño, necesitamos también un mol de carbono. Haciendo esto, pues calculamos los moles de carbono que se necesitan para reaccionar con estos moles de óxido de estaño. Dado que no queremos moles de carbono, sino gramos, nos vamos con un siguiente factor de conversión. Un mol de átomos de carbono pesa 12 gramos también de carbono. Tachamos aquí arriba mol de átomos de carbono y abajo mol de átomos de carbono y hacemos la operación. La operación sería 0,265 por 12. Nos sale 3,18 gramos de carbono. Y lo vamos a subrayar, lo vamos a recuadrar porque ya hemos obtenido un resultado. Este sería el apartado A. Vámonos al apartado B. En el apartado B me pide cuántos gramos de estaño se han obtenido. ¿Obtenidos a partir de dónde? Del reactivo que tenemos, que son los 50 gramos de casiterita, o ya pasado a óxido de estaño, 0,265 mol de óxido de estaño. Hacemos lo mismo que antes, nos vamos arriba en la ecuación y leemos que un mol de óxido de estaño da lugar a un mol de estaño. Seguimos adelante, nos pide gramos. Nos vamos a la masa atómica del estaño. Un mol de estaño pesa 118,71 gramos, también de estaño. Y tachamos 2 a 2. Tenemos mol de óxido de estaño arriba y abajo, fuera. Mol de estaño, arriba y abajo, también fuera. Y operamos estos dos factores de conversión, que serían 0,265 por 118,71. Exactamente 31,46 gramos de estaño se obtendrían. Lo vamos a recuadrar igual que siempre. Este sería el apartado B. Vale. Nos falta el apartado C, donde nos pide qué volumen de dióxido de carbono se obtiene a una presión de una atmósfera y una temperatura de 30 grados. Bueno, vamos a quitar esta pantalla y hacemos una nueva. Teníamos de óxido de estaño, teníamos en moles 0,265 mol. Esto ya lo habíamos calculado y lo habíamos utilizado 2 veces. Hacemos lo mismo. Lo vamos a relacionar ahora con el dióxido de carbono. 0,265 mol de óxido de estaño. Nos vamos a la ecuación y por cada mol de óxido de estaño que pongamos, se obtiene un mol de dióxido de carbono. 0,265 mol de dióxido de carbono obtendríamos. Óxido de carbono en estado gas. Para calcular el volumen, aplicamos la ecuación de estado de los gases ideales, ya sabes cuál es. Presión del gas por el volumen que ocupa, igual al número de moles de gas, que lo tenemos calculado, por la constante de los gases, R por la temperatura absoluta. Dado que nos pide el volumen sería igual N por R y por T partido la presión del gas. Bien, N lo tenemos, moles de gas, 0,265. La constante de los gases no la tenemos, la ponemos por aquí arriba. R es 0,082 atmósferas litro partido mol y Kelvin. Bien, por tanto, R hemos quedado que es 0,082. La temperatura absoluta no la tenemos, tenemos la temperatura de la reacción que son 30 grados centígrados. Vamos a ponerlo por aquí, T
son 30 grados centígrados, sumamos 273, 303 Kelvin sería la temperatura absoluta. Vamos a poner aquí el 303. Y abajo la presión, nos dan enunciado una presión de 1 atmósfera. Operamos esto y nos sale 6,58 litros de dióxido de carbono. Lo vamos a recuadrar. Este sería el apartado C y con esto acabamos el problema. Gracias y hasta luego.